Entonces hoy hemos llegado a la octava etapa del camino. Estábamos transitando por el noble camino óctuple y hoy llegamos a la última etapa del camino. Podríamos decir que aquella visión inicial con la que comenzamos, al llegar al samadhi perfecto, que es como se llama la última etapa del camino, podríamos decir que aquella visión inicial ha triunfado, se ha abierto camino, ¿no? Ha permeado completamente en todo nuestro ser y nos ha transformado. Tuvimos un vislumbre y aquel vislumbre que tuvimos fue penetrando en nosotros y transformando nuestras emociones, ¿no? De distintas maneras. Primero que nada, transformó nuestras emociones pues tomando conciencia de a dónde nos lleva el odio, de a dónde nos lleva la avidez, ¿no? Y también empezando a cultivar meta, empezando a darnos cuenta del valor, de la generosidad, ¿no? Habíamos visto que si la visión de que la vida tiene que ser algo más profundo, de que el ser humano, de que la conciencia, lo que sea que fuera nuestra visión inicial, no permea en lo emocional, bueno, se queda en lo meramente intelectual y antes o después se apaga, ¿no? Pero cuando esa chispa que se despierta en nuestra mente entra a lo emocional, tiene que ver con meta, tiene que ver con generosidad, ¿no? Tiene que ver con reconocer el odio y empezar a soltarlo, ¿no? Y después esa visión sigue permeando más y más aspectos de nuestro ser, afecta el habla, afecta nuestros actos de volición, ¿no? Nos damos cuenta de que en base a esa visión que hemos tenido, al nivel que sea, nuestros actos, nuestro comportamiento tiene que experimentar algún cambio, ¿no? Experimenta, de hecho, algún cambio. Y bueno, esta visión sigue permeando, permea también nuestro esfuerzo. Vimos en qué consistía el esfuerzo perfecto, que no es lo que habitualmente creemos como esfuerzo, que es ir como en contradirección, sino que básicamente el esfuerzo perfecto tiene que ver con tus estados mentales, también tiene que tocar, que afectar esta visión, la relación, lo grupal, ¿no? La sociedad, la forma en que estamos en el mundo, la forma en que nos ganamos la vida, la subsistencia, ¿no? Y ha ido bajando toda esta visión y finalmente, además, todas estas transformaciones que se han operado en lo emocional, en el habla, en los comportamientos, etcétera, han venido a reforzar la visión, se retroalimentan, ¿no? La visión nos transforma y la transformación retroalimenta la visión y la hace más profunda, que al ser más profunda invita a una transformación mayor, que a su vez retroalimenta. Y finalmente llegamos al samadhi perfecto, ¿no? Toda la transformación, todo el camino se han dado, ¿no? Aquella visión inicial, que tal vez era un pequeño vislumbre, expandió y finalmente ha triunfado, ¿no? Y nos encontramos perfectamente iluminados. Esa es la meta del noble camino óctuple, el despertar de la conciencia, ¿no? Que ha pasado por estas dos etapas fundamentales, la de tener una visión y permitir que esa visión afecte distintas partes de nosotros, ¿no? Y que al ser estas partes de nosotros afectadas alimentan la visión, la ahondan, la amplían, ¿no? Y esa visión al ampliarse nos transforma más profundamente y así vamos, con esta retroalimentación por nuestro camino espiritual hasta que finalmente la conciencia ha abierto por completo. Estamos ya listos, tanto mental como emocionalmente, para recibir toda la realidad y que se refleje en nosotros. Es el samadhi perfecto, es idéntico a la iluminación. El camino ha llegado a su meta, que eras tú mismo purificado, tú mismo despierto, tú mismo en el máximo de ti mismo, por así decirlo. Pero claro, también hemos estado viendo a lo largo de las semanas que el camino tiene como dos niveles. Tenemos el nivel del noble camino óctuple como perfecto, etapa tras etapa, el habla perfecta, la visión perfecta, etcétera, pero que para nosotros era mucho más un camino de entrenamiento que un camino de culminar la perfección etapa tras etapa, ¿no? La culminación de la perfección viene simplemente porque estamos practicando, ¿no? Practicamos la visión y ahondamos en ella,
practicamos con la emoción y la vamos transformando, lo mismo con el habla. Entonces, para nosotros es mucho más un camino de entrenamiento y podemos hablar mucho más que de samadhi perfecto, mucho más que de esfuerzo perfecto, en realidad, de samadhi correcto, ¿no? Entonces, samadhi tiene como dos sentidos. El término samadhi significa estado del ser firmemente establecido. Y tiene como dos niveles, por así decirlo. Uno de los niveles es que el ser se puede establecer firmemente en un objeto. Y esto tiene el sentido de la concentración meditativa. Entonces, muchas veces, cuando estamos hablando de samadhi y cuando encontramos samadhi en los distintos textos, en realidad está hablando de que la mente se enfoca, reposa, por así decirlo, en el objeto de su observación. Se hace uno con el objeto de su observación. Y esto es la concentración meditativa. Es decir, estamos haciendo el seguimiento de la respiración y habitualmente, salvo por instantes, realmente no somos uno con la respiración. Tal vez sientes la respiración en el cuerpo, más o menos, pero generalmente estás lucubrando con la mente ese seguimiento de la respiración, pero a veces hay momentos en los que no hay ninguna separación entre el objeto, sea la respiración o meta, y tú. Os habéis fundido por completo. Eso es una concentración meditativa y ese es uno de los niveles del samadhi. La mente se establece firmemente en el objeto de la meditación. El otro de los niveles es un estado de ser firmemente establecido en cierto nivel de conciencia. Ese cierto nivel de conciencia es el despertar completo y es cuando se refiere a la iluminación misma. Entonces, para nosotros estamos hablando de esta etapa mucho más en términos de concentración meditativa. Estamos hablando del samadhi como el samadhi correcto, es decir, la práctica de meditación en la que trabajamos directamente con nuestra mente para transformarla de acuerdo con la visión inicial. Todavía estamos en un camino de entrenamiento y no en un camino en el que hayamos culminado nuestra transformación y estemos iluminados, ¿no? Entonces, en este sentido, el samadhi perfecto tendría para nosotros como tres etapas en las que podemos explorar, desarrollar y entrenarnos, ¿no? La primera de esas etapas, o el primero de esos aspectos, se llamaría samatha, ¿no? Y la traducción del término samatha es sosiego o paz. O también a veces podemos encontrarlo traducido como parar, ¿no? Entonces, para nosotros esta octava etapa del camino consiste en que esta visión que hemos tenido se realice a ciertos niveles en nuestra mente y traiga samatha, traiga sosiego. Es una práctica de meditación, o sea, se aplica como un ejercicio más, igual que hemos estado haciendo ejercicios con la generosidad o con la metta bhavana o con la atención consciente o con el esfuerzo perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio en este camino directamente con la mente y eso es lo que es la meditación, ¿no? Y el primer nivel de ese ejercicio consiste en aprender a sosegar la mente. Es meditación en samatha. Aprender a que la mente se sosiegue, entre en paz o pare. Es otra forma de hablar de ello. Que pare de hacer lo que habitualmente hace, que es contarse historias. Nuestra mente nos cuenta, hay un término en el Pali, en el Abhidharma Pali, que habla de prachanchara. Es una palabra Pali. Y prachanchara significa más o menos las historias que te cuentas, ¿no? Entonces, tú percibes algo, no sé, percibes que cualquier cosa que es... Yo estoy hablando, por ejemplo, y percibo que alguien no me está mirando. Bueno, eso es lo que percibo. Y una prachanchara sería que mi mente empieza a decir, a este no le interesa absolutamente nada, creo que no le caigo bien, no sé qué, no sé cuánto. Me estoy contando una historia respecto de algo que percibo. En samatha paramos de hacer eso. También nos podemos contar una historia de una sensación que tenemos. Yo estoy meditando, por ejemplo, y tengo una sensación, no sé, de sentirme aislada. Por ejemplo, estoy aquí
la meditación, me empieza a contar una historia, la meditación realmente separa, te aísla de los demás y te vuelve egoísta, ¿no? Entonces, he tenido una sensación que es de sentirme aislada en un momento y hay una prachanchara, me cuento una historia respecto a esa sensación. Samatha consiste en parar de hacer esas cosas, parar de contarnos historias. Entonces, bueno, hemos de intentar de parar de contarnos historias en más y más aspectos de nuestra vida, intentar quedarnos con la experiencia que viene y antes de contarte una historia, preguntar. Por ejemplo, si la cosa surge en relación con otro, pues antes de desarrollar toda una historia de que no te está mirando porque no le caes bien y no sé qué, no sé cuántos, puedes preguntar a esa persona, ¿estás bien? Porque, bueno, igual no está muy bien. Sin ir más lejos, el domingo me pasó algo parecido, ¿no? Yo estaba haciendo un intercambio con mis hermanas en la orden y una de mis compañeras estaba así. Entonces en un momento pensé, bueno, no le interesa lo que me está pasando, ¿no? Y dije, bueno, pues creo que voy a terminar con mi intercambio porque veo que no interesa mucho, ¿no? Bueno, realmente ella acababa de hacer su propio intercambio y de repente se dio cuenta que lo que había dicho no era lo que quería decir, ¿no? Que había acabado contando una historia que no era lo que quería comunicar, que había bloqueado su verdadera comunicación. Y bueno, cuando pasó el turno, pues empezó a sentirlo. Si yo en vez de interpretar lo que había percibido le hubiese preguntado, ¿te pasa algo? Ya me hubiese dicho, sí, no estoy bien, ¿no? Bueno, pero yo ya había empezado con una prachanchara, ¿no? Entonces, esto lo podemos cortar en cualquier situación de la vida, pero en la meditación es el momento ideal y es uno de los primeros de las cosas que intentamos cultivar o desarrollar, samatha, que podemos pensar que es sosiego, pero podemos pensar que es paz, podemos pensar calma, tranquilidad, pero sobre todo es parar de contarnos historias. Este entrar en samatha y parar de contarnos historias y realmente conseguir que la mente se sosiegue se llama dhyana. La traducción del término dhyana es algo así como absorción. Es decir, realmente la mente se absorbe en el momento presente en vez de irse con cualquier tipo de historias, ¿no? Y hay 4 niveles de dhyana que son bastante relevantes a nuestra experiencia humana, ¿no? De meditadores normales, ¿no? Bueno, la primera cosa que pasa en ese estado de dhyana, en ese estado de conciencia que está completamente absorbido en el momento presente, es que desaparecen los obstáculos, ¿no? Esos obstáculos de los que estuvimos hablando hace 2 semanas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Recordáis qué obstáculos eran esos 5 obstáculos que habíamos visto cuando estuvimos viendo el esfuerzo perfecto, que hablábamos? Ansiedad, odio, deseo neurótico y duda. Exacto. Pues entrar en este estado de dhyana, en este estado de sosiego, significa que por un momento no hay nada de eso. No hay ninguna duda. Por supuesto, la duda de la que estábamos hablando, de que yo no puedo, esto no puede ser, ¿no? Estás ahí con confianza plenamente, no hay enfado o ningún otro nivel de rechazo, no deseas estar en ninguna otra parte, la energía fluye libremente, es decir, no hay pereza y tampoco hay ansiedad. Entonces, ahí estamos realmente en un estado de samatha profundo, en un estado de dhyana. Esos estados de dhyana tienen como decía, como 4 niveles, ¿no? El primer nivel podríamos llamarle que es una dhyana de integración, que básicamente lo que significa es que todas nuestras fuerzas, por así decirlo, están integradas, ¿no? Están integradas, alineadas y dirigidas en una misma dirección. Es decir, habitualmente piensas una cosa, sientes otra y haces otra completamente distinta, ¿no? Habitualmente una parte de ti quiere sentarse a meditar, pero otra parte de ti piensa que estarías mucho mejor haciendo cualquier otra cosa, otra parte de ti está cansada y tiene pereza, ¿no? Estamos como divididos, ¿no? En esta primera dhyana
lo que se ha producido es integración. Es decir, todo tú estás por detrás de lo que estás haciendo. No hay división, no hay como distintos yos dentro de nosotros, que uno tira para aquí y otro tira para allá y otro tira para el otro lado, ¿no? Entonces es un estado que se llama además el estado verdaderamente humano. Con una práctica regular de meditación y una práctica, un entrenamiento en los principios éticos y todas estas cosas que hemos estado estudiando, mirando nuestro habla, no es difícil entrar en un estado de integración, ¿no? En el que casi es como que te pones en paz contigo mismo, casi es como que unificas los distintos yos que hay dentro de ti, o como hablábamos un día, casi como los distintos personajes, ¿no?, que hay dentro de ti. Los aunas, ¿no?, los pones en paz, los pones de acuerdo, y todo esto va en la misma dirección. Así deberíamos de ser si estuviésemos con un nivel de conciencia verdaderamente humano. Ese es el nivel de conciencia verdaderamente humano. Todas nuestras fuerzas integradas y moviéndose en una misma dirección. Es un estado muy agradable, sencillo, tranquilo, de bastante plenitud, en el que no hay insatisfacción, estás bastante plenamente ahí, y en el que todavía cuando estamos en meditación puede haber pensamiento, ¿no? El pensamiento no ha desaparecido, no ha mermado. Hay pensamiento, pero el pensamiento está enfocado, es decir, estamos haciendo seguimiento de la respiración y puede haber un cierto nivel de pensamiento discursivo. Por ejemplo, puedes estar contando, que es pensamiento. Puedes estar diciendo exhalo 2, exhalo 3, y a pesar de que hay un nivel de pensamiento, toda tu energía está integrada, está fluyendo en la misma dirección, hay sosiego y hay un estado de bienestar bastante agradable, ¿no? Que ese bienestar surge de que no hay distintas partes de ti tirando en distintas direcciones, estás en paz. ¿Querías preguntar algo? Sí, bueno, es una forma de hablar simplemente de que nosotros no estamos siempre al 100% detrás de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Es decir, es como que subyacieran dentro de nosotros distintas fuerzas, ¿no? Entonces, vale, tú quieres meditar, pero te sientas a meditar y realmente empiezas a estar súper inquieto. Alguien no quiere estar sentado, ¿no? O algo dentro de ti no quiere estar sentado porque empieza a picarte todo, empiezas a acordarte de todo, empiezas realmente a surgir una gran necesidad de tener que hacer no sé qué cosa, ¿no? Entonces es como que no hay bastante integración, estamos divididos, ¿no? Una parte de ti pues puede entender muy bien lo de la ética, pero otra parte de ti dice, qué santo, ¿no? Aquí hay que darle caña a este mundo, ¿no? No se puede ir por el mundo de bueno. Entonces es como que hay distintas partes dentro de nosotros, no estamos integrados, ¿no? Entonces, en meditación podemos alcanzar, con este ejercicio sencillo de seguir la respiración o de hacer Metavavana, podemos alcanzar bastante fácilmente ese nivel de integración que trae consigo un sosiego bastante profundo y un bienestar, ¿no? Y el bienestar surge precisamente de eso, de que estás bastante unificado todas tus partes, ¿no? Eso es muy agradable, estás plenamente ahí. El siguiente nivel de dhyana se llama inspiración, ¿no? Y no solamente hay un nivel de integración, sino que además es como que entras en contacto como con una fuente profunda, intuitiva, de inspiración de algo, ¿no? Puede plasmarse en algo concreto o puede no plasmarse en nada concreto, pero es como que estás en contacto con algo profundo de ti mismo, ¿no? Que te da confianza, que te da inspiración, ¿no? Que te da una sensación de sí. No solamente hay un bienestar, sino que entras en contacto con algo que notas bastante valioso. Y en esta segunda etapa ya no hay pensamiento discursivo. Probablemente estaríamos en cualquier etapa del seguimiento de la respiración, pero si estás contando, dejarías de contar y simplemente seguirías, sentirías el aire entrando y saliendo, y este simple ejercicio te llevaría como una conexión más profunda contigo. Y se llama el estado del artista. El estado del artista, ¿no? Porque, bueno, es una fuente de inspiración. De alguna manera conectas con algo dentro de ti
que es más grande que tú, ¿no? Con una conciencia, con una inspiración, con una energía dentro de ti, ¿no? Que, como digo, a veces en meditación esto puede tomar forma concreta. Por ejemplo, en esta dhyana, en meditación, pueden surgir recuerdos olvidados, ¿no? Cosas que tu mente ha sepultado, y en esta dhyana pueden salir cosas que habías olvidado por completo, ¿no? Pueden salir otras muchas cosas, a veces pueden haber pues algunas visiones, ¿no? Algunos colores, ¿no? Pero básicamente es que sientes como que algo dentro de una conexión con algo nuevo, ¿no? Y te inspira. De repente en ese estado también puedes comprender una enseñanza de manera más profunda, ¿no? A mí a veces me ha pasado con la práctica de metta. Años haciendo práctica de metta y de repente un día estoy meditando y entro pues en segunda dhyana y entiendo metta profundamente, ¿no? Después salgo de la dhyana y digo, ¿qué es lo que entendí con tanta claridad, ¿no? Pues ya no lo tengo tan claro cuando salgo, pero dentro de ese estado de conciencia en la meditación, de repente entiendo que es metta, ¿no? Vivo la emoción de metta muy, muy profunda y muy clara, ¿no? Entonces puede pasar algo así. Incluso con la respiración, de repente tener una experiencia con la respiración como si no hubiera respirado nunca. Y es muy, muy así, ¿no? Entonces es como algo que surge. El tercer nivel de estas dhyanas es como lo que yo podría llamar inmersión total, ¿no? Es como que tuviéramos primero una mente normal y ordinaria que va en todas direcciones, ¿no? Y por lo tanto nuestra meditación como nuestra vida es bastante caótica, ¿no? Tienes buenos propósitos y todo eso, pero tu mente tira en cualquier dirección en cualquier momento. Y en la primera dhyana todo eso se recoge, se integra y se alinea en una misma dirección. En la segunda dhyana, esa mente que hemos dicho así pequeña, que se ha integrado, entra en contacto como con una mente más grande que hubiese abajo, ¿no? Entonces podemos imaginar que hay un nivel de conciencia mucho más grande y esta mente pequeña abre un canal y conecta con esa consciencia más grande, ¿no? Esa consciencia más grande le envía algunas cositas, ¿no? Algunos vislumbres, algunos estados de placer, alguna inspiración, ¿no? En la tercera dhyana, esa mente pequeña lo que hace es que inmersión total en la conciencia grande, ¿no? Entonces, la conciencia grande absorbe por completo a la mente pequeña, la baña por todos los lados y se apodera de ella. Se dice que es el estado para que nos dé una imagen del místico, ¿no? Que, claro, no necesariamente hay que ser artista para estar en la segunda dhyana, ni místico para entrar en la tercera dhyana. Es símbolos para que nos dé una idea de qué estado de conciencia estamos teniendo, ¿no? En la segunda dhyana yo decía que ya no había pensamiento y el bienestar que habíamos experimentado en la primera dhyana se intensifica. Sientes mucho mejor, físicamente muy agradable, ¿no? En la tercera dhyana tampoco hay pensamiento y el bienestar físico también ha desaparecido, ¿no? Es casi no tienes mucho sentido del cuerpo, ¿no? Y hay una experiencia que es mucho más mental. Y ya no es esa excitación del placer físico, ¿no? Porque a veces cuando estás muy bien sentado, muy cómodo, es también un poquito excitante, ¿no? En la tercera dhyana, en eso que se llama la conciencia del místico, todo es mucho más mental. Casi prácticamente no tienes conciencia de tu cuerpo, no lo sientes, y el bienestar es mental, no es físico. Y por lo tanto es mucho más calmado, no hay excitación. Y en la cuarta dhyana se habla, podría ser un estado de conciencia que además irradia, ¿no? Es decir, no solamente ahora tu conciencia está inmersa en esa conciencia mucho más grande, ¿no? Que podría ser esta realidad de la que estábamos hablando, luminosa y clara, tu potencial. No solamente eso, sino que además esto sale desde ti, ¿no? Es como que atraviesa tu cuerpo físico y se dice que se podría ver, ¿no? Que si tú estás sentado en meditación y estás en cuarta dhyana, estás en ese estado de irradiación,
alguien que pase percibiría algo, ¿no? Percibiría que, bueno, que estás teniendo una influencia hacia afuera. Y en ese estado de Dhyana, lo que hay fuera no te afecta. Es un estado de Dhyana en que, estando en las otras dhyanas, si alguien llega a tu lado y hace probablemente te saca del estado de conciencia bastante fácilmente y es posible que incluso te salgas irritado, ¿no? Parece que si estás en esa cuarta dhyana, en la que además irradias, es decir, que algo sale desde tu conciencia y como que te envuelve y te protege, puedes estar ahí sentado meditando y alguien llega cerca de ti y hace y estás protegido, no vas a salir, no vas a enfadarte, no vas a reaccionar, ¿no? La experiencia de conciencia a la que has alcanzado es bastante profunda y te envuelve. Eso es samatha, que va entrando desde niveles muy sencillos de encontrar un sosiego en el que estamos más y más integrados, más y más en paz con nosotros mismos y no tirando en distintas direcciones. Rozamos también estados más profundos de nuestra conciencia, desde los que surgen inspiración, sobre todo, desde donde podemos comprender cosas a otros niveles, incluso tener una experiencia de nosotros mismos un poco distinta, ¿no? Y podemos entrar en estados de inmersión más profunda, en donde tienes una experiencia de tu conciencia muy diferente a la que tienes normalmente. Y eres tú mismo, ahí sentado, sin nada extraordinario, sin nada externo, pero con una experiencia de estar inmerso en un nivel de conciencia muy distinto al ordinario. Y acabar en un estado en el que incluso este nivel de conciencia te protege de perturbaciones exteriores, ¿no? A veces se dice en los sutras del Canon Pali que el Buda estaba ahí sentado meditando y entonces pasaron 500 elefantes por ahí al lado y alguien fue a decirlo, ay, ¿no te han molestado los elefantes? Y el Buda dijo, no me di cuenta, ¿no? Entonces es un estado en el que te has inmerso profundamente y además te has protegido, ¿no? Bueno, estos estados de dhyana son alcanzables por cualquier meditador. Incluso son alcanzables muchos de ellos sin meditar. Pues sí. Por ejemplo, primera dhyana y segunda dhyana, pues viendo como hemos dicho, viendo la naturaleza, ¿no? Viendo una puesta de sol, que no es nada muy sofisticado, pues realmente puedes estar todo tú completamente ahí, ¿no? No estás viendo la puesta de sol y una parte te dice, ay, voy a tomarme un café. Si pasa eso, realmente no disfrutas mucho de la puesta de sol o de un acantilado. Pero cuando se produce esa integración, la experiencia es muy placentera. Hay un poco de pensamiento, puedes estar diciendo, qué rojo tan intenso, ¿no? O qué matices. Hay un poco de pensamiento, pero el pensamiento está enfocado en lo que estás experimentando, no estás pensando, ay, me he ido a Mercadona, qué sol tan bonito, ¿eh? No, ahí no estás en primera dhyana, pero puedes estar en primera dhyana con el arte, con la naturaleza, en la meditación, por supuesto, en relación con un amigo, ¿no? Estás realmente ahí. Y también en la segunda dhyana, ¿no? Y bueno, es posible que las otras dhyanas, si no es una práctica ocasional, sino que hay algo verdaderamente de dedicación, puedes entrar también, ¿no? La ventaja con la meditación es que tú la cultivas sistemáticamente. Entonces, sistemáticamente te sientas a meditar, ¿no? Por lo tanto, puedes cultivar estados de conciencia de forma muy, muy regular. Y estos estados de conciencia tienen un efecto en ti, son transformadores, ¿no? Son transformadores en el sentido de que es como una balanza, ¿no? Entonces, en este lado de la balanza tienes la experiencia ordinaria de ti mismo, ¿no? Que eres así, que eres asá, que te han educado de tal manera, siempre reaccionas de esta forma, te gusta esto, aquello te disgusta, la experiencia normal de ti mismo. Y en este lado de la balanza podemos empezar a poner una experiencia de nosotros mismos completamente diferente, ¿no? Y además que no depende de nada, porque, por ejemplo, cuando estos estados se dan en dependencia del arte o en dependencia de la naturaleza,
pues necesitas la naturaleza para experimentarlos, o ese artista magnífico que plasma una obra capaz de hacerte vibrar a niveles profundos de conciencia. Pero en meditación solo te necesitas a ti mismo y un rincón, y puedes cultivar estados distintos de conciencia, ¿no? que cambian la percepción de ti mismo y que, como habéis dicho muchos, nos conectan con la realidad. Porque es verdad, de algún modo eres este que siempre hace no sé qué, pero mira, también eres este, ¿no? Que de repente experimenta inmersión total, ¿no? Un estado de conciencia que no habías ni imaginado, ¿no? O la primera dhyana, que es un estado de conciencia muy importante. Tengo que decir que la única dhyana que es necesaria para desarrollarnos hasta la budeidad es la primera. La primera. La única dhyana que es necesario que desarrollemos para evolucionar hasta llegar a la budeidad misma es la primera dhyana. Es decir, las otras dhyanas, la de la segunda, la tercera, todas estas son muy bien, son importantes, son experiencias de nuestro potencial muy importantes, pero no son imprescindibles. Solo es necesario la primera dhyana, ese nivel de integración, para que podamos seguir evolucionando hasta la iluminación misma. Y también quiero decir con respecto a estas dhyanas que son susceptibles de que las experimentemos. Pero, como diría un amigo mío, ojo, porque si empiezas a tener ansiedad por experimentarlas, va a ser un desastre tu meditación, y será imposible además experimentarlas. Es importante saber un poco de ellas para que no nos asustemos, porque puedes estar meditando y de repente tener una experiencia completamente distinta a la que tienes en tu vida ordinaria, ¿no? En primera o en segunda dhyana o en tercera dhyana, y te puede dar miedo, ¿no? No hay nada que temer. Entonces, simplemente reconoces, y si lo sabes, dices, bueno, cuando lo digas ya te habrá salido, ¿no? Primera dhyana, ya estás fuera, ¿no? O segunda dhyana, ya estás fuera porque ha intervenido otro aspecto. Pero bueno, puedes reconocerlo y no hay ningún temor, ¿no? Salvo que tengas trastornos psiquiátricos, ¿no? En el que habría que meditar con mucho cuidado. La meditación no encierra ningún peligro, ¿no? Salvo que hagas, pues, sesiones de meditación de 15 o 20 horas acompañado de otras cosas, en las que realmente la conciencia podría alterarse, meditando normal, 1 hora diaria, 2 horas diarias, 3 o 4 horas diarias, con un equilibrio en el que tú tienes, conoces el Dharma, conoces las enseñanzas, etcétera, y manejas las cosas. En general no hay ningún peligro con la meditación, ¿no? Entonces, aunque tengáis experiencias que después, ahora cuando veamos Samapati, veremos a lo que me refiero, experiencias un poco extraordinarias, no es ni anormal ni es peligroso. Todo esto es samatha. El segundo nivel de este samadhi para nosotros se llama samapati. Y este samapati puede traducirse como realización o experiencia espiritual directa, ¿no? Y sería como consecuencia de la dhyana, como consecuencia de samatha, ¿no? Es decir, la mente entra en aquel estado de absorción, en aquel estado de integración, ¿no? De sosiego y de paz, y de estar teniendo esa experiencia de conciencia pueden surgir distintas cosas, ¿no? Como por ejemplo un nivel de gozo muy intenso, que implique que sientes que el vello de tu piel se pone de punta, o que hay como estremecimientos, ¿no? Puedes notar como sacudidas, ¿no? Que son bastante gozosas y que liberan energía, ¿no? A veces un nivel de gozo físico tan intenso que es que tienes que abrir los ojos porque te parece que no estás en el suelo. Esas cosas famosas de la levitación, ¿no? Bueno, no es que levites, pero es que no tienes la sensación de estar del cuerpo en el suelo, ¿no? El cuerpo es sumamente ligero, ¿no? Y es muy agradable. No importa qué dhyana sea, estoy hablando de que como consecuencia de estos estados de samatha surge samapati.
¿no? Y que Samapati tiene distintas formas, como por ejemplo un intenso gozo físico. ¿Qué quiere decir Samapati? Realización. Realización. Es que es como que experimentas algo directamente, ¿no? Es como una experiencia directa de esa realidad con la que estamos intentando relacionarnos, ¿no? Y entonces esa experiencia puede tener la forma de gozo físico bastante intenso. O puede tomar la forma de visiones. Es decir, tú puedes estar en samatha y surgir un samapati, una realización en la que ves un color, por ejemplo, o aparece una imagen de manera espontánea, un paisaje. Tenía una amiga que entraba con bastante facilidad y veía un ojo, ¿no? Muy claramente en su mente, un ojo. Y a ella le gustaba bastante. Puedes oír cosas también. De hecho, pues en las religiones teístas, pues esto se entiende pues, como que está hablando Dios y cosas así, ¿no? Y simplemente es tu conciencia. Puedes oír un mantra de forma espontánea o una frase, ¿no? Entonces, son samapatis, ¿no? Son como realizaciones, experiencias que surgen de haber entrado en la experiencia de samatha. La cosa más importante de samapati son que puedes tener comprensiones profundas de la realidad de forma espontánea. Por estar en samatha, como yo decía antes, ¿no? Por estar en samatha, de repente entiendo de verdad lo que es metta. Que he estado explorándolo años y años, ¿no? Distintos maestros, distintas personas diciéndome, y de repente entro en samatha profundo y como una consecuencia de este samatha es una comprensión de metta directa. Sé lo que es metta, lo he experimentado. Después a lo mejor no lo puedo articular ni transmitir porque es una experiencia directa, ¿no? O por ejemplo, sobre la famosa impermanencia, ¿no? Que todos sabemos que la vida es impermanente y que todo está sujeto a cambio, pero lo sabemos aquí, ¿no? Si todo cambia, ¿no? Después cuando cambia algo te da un berrinche, por lo tanto no lo tenías tan claro. En Samapati puedes tener una experiencia, una comprensión directa de impermanencia, ¿no? De repente en tu propio cuerpo, en tu propia respiración puedes comprender perfectamente, impermanencia era esto, ¿no? Esas son las partes más importantes, las experiencias más importantes de este Samapati. Claro, son menos espectaculares que las visiones, ¿no? Y que el gozo, pero es bastante más importante que las visiones y el gozo, ¿no? Porque no lo vas a olvidar fácilmente, aunque después tal vez no puedas escribirlo, ni contárselo a otro, ni retenerlo en el intelecto. Directamente has experimentado metta, ¿no? Y esto apoya muchísimo para seguir practicando, ¿no? O directamente, por un momento, has tenido una experiencia directa, no intelectual, de impermanencia o cualquier otra cosa, y no lo vas a olvidar fácilmente. Entonces, espiritualmente es muy importante, ¿no? Para nosotros, pues probablemente esto va a ser nuestra experiencia del samadhi perfecto. Meditamos para entrar en un estado de samatha y permitir que gradualmente ese estado de samatha haga traer realizaciones, ¿no? Otra manera de hablar de estas dos etapas, de samatha y samapati, podría ser samatha y vipassana. Es decir, samatha como sosiego y vipassana como visión clara, ¿no? Entonces, desde un estado meditativo de sosiego, de dhyana, de verdadera calma, empiezas a tener una experiencia directa de la realidad, ¿no? Pequeñas visiones claras, pues sobre lo mismo que estábamos diciendo, sobre la impermanencia, sobre metta, sobre ti mismo, ¿no? De una forma directa, ¿no? Ya no una comprensión intelectual. Y por último estaría el samadhi, que sería, como he dicho al principio, idéntico a la iluminación. Entonces imaginamos que somos el Buda y nos hemos sentado debajo del árbol Bodhi. La primera experiencia que tuvo fue de samatha, sosegó por completo su mente, ¿no? Y aparte, si leéis los textos que describen su iluminación, él habla de él cuenta cómo va pasando por las dhyanas, ¿no? No solo por estas 4 dhyanas, sino por otras 4 más, que son dhyanas sin forma, que son ya experiencias
difíciles de, bueno, yo no tengo ni idea. Él describe, estuve en esta etapa, en esta etapa, en esta etapa, llegué a la 8 dhyana y luego retorna hasta la primera, ¿no? Y describe cómo mora en samatha y cómo va pasando por estos estados de conciencia, ¿no? Después empieza a tener visión clara o samapatis muy, muy profundos, ¿no? Sobre su propia vida, sus vidas anteriores, todos los seres que pueden realmente evolucionar, etc. Y finalmente alcanza la iluminación, el samadhi. Su ser se establece completamente en la realidad misma. Samadhi aquí es idéntico a la iluminación. ¿Y qué significa cómo podemos relacionarnos con este samadhi perfecto o con este estado de iluminación? Bueno, lo que pasa a otros niveles es que se han destruido los 3 venenos. Es decir, en esta conciencia iluminada o despierta ya no hay ignorancia, ya no hay odio y ya no hay avidez, ¿no? Y en el lado opuesto podríamos decir que lo que sí que hay es sabiduría, bondad y energía infalible. La bondad de alguien que ha destruido el odio es infalible, ya no es una bondad con preferencias, de bueno, contigo sí, pero contigo un poco menos y con aquel un poco más. No, es una bondad infalible. La sabiduría también es infalible, no es que en un momento estoy demasiado cansado y pierdo los papeles, no, la sabiduría también es infalible y la energía también es infalible. No quedas bloqueado en ningún momento, estancado, fluyes, ¿no? Entonces, esto sería otra forma de hablar del samadhi perfecto, ¿no? Se han destruido los 3 venenos y sabiduría, bondad y energía se tornan infalibles. Y aquí culmina el noble camino óctuple. Sí, yo creo que, por ejemplo, para mí personalmente es un error tener una práctica de meditación profunda y consistente si no llevas paralelamente el Dharma, las enseñanzas del Dharma que te van diciendo sí, pero mira, sí, pero esto, sí, pero aquello, y si además no tienes una sangha de gente, de amigos que están haciendo lo mismo que tú y que te apoyan y que ahora subes y ahora bajas, ¿no? Me parece que sí que te puedes meter en bastante lío si eres un meditador de por libre y además un meditador que medita mucho y que puede tener experiencias no solamente de calmarse, sino de tal, porque luego contrastan profundamente con tu experiencia diaria y puede ser bastante, no sé, puede ser muy destructivo, ¿no? O desquiciante, o al menos perturbador. Entonces sí es verdad. Entonces, yo creo que si uno solo quiere meditar de por libre, pues medita 20 minutos, haz seguimiento de la respiración, sé una persona que se calma un poquito más, etcétera. Si quieres realmente emprender un camino de transformación de ti mismo, tienes que contar con todas las herramientas que son las enseñanzas del Dharma, la meditación, la práctica de la ética y amigos espirituales con los que realmente te apoyen en dificultad, que sepan de qué estás hablando, etcétera, ¿no? Sino un camino demasiado sesgado en una dirección u otra, te va a faltar algo, ¿no? Yo creo que es bastante importante eso, ¿no? Y después también estas experiencias normalmente para la inmensa mayoría de nosotros duran un plis, ¿no? Antes de que te des cuenta ya se han salido. Son más frecuentes tenerlas en retiros, por ejemplo, en donde estás meditando más, todo está más enfocado, es más frecuente tenerlas ahí, ¿no? Y es mejor, no, quiero decir, a veces tengo reticencias de enseñarlas porque después todos queremos experimentarlas. Y entonces no nos quedamos en la meditación, estamos buscando algo. Y eso es contraproducente, ¿no? A la vez está bien saber que meditar trae consigo ciertas experiencias. Entonces tenemos que terminar y solo quiero decir que durante la semana pues igual podríamos meditar, si es que no lo hacemos, y tal vez en la meditación cultivar de alguna manera algunos aspectos de estas dianas, ¿no? Por ejemplo, buscar integración, ¿no? Buscar que, pues un poco como que todo nuestro ser se ponga en línea, se aúne. Si vemos que hay cosas que están por ahí, intentar traerlas de nuestra propia atención y de nuestra propia mente y intentar al menos tener esa experiencia de primera diana, estar completamente ahí, ¿no?
meditar un poco con eso en la mente. Voy a estar todo yo aquí, ¿no? Y la semana que viene, pues tendremos toda la clase para charlar, para preguntas a lo largo que hayan podido surgir de esta semana o de cualquier otro día y para meditar un rato. Sí, señora. Pues muchas gracias.